Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias y que ha generado mucha conversación. Hoy vamos a hablar de Halil, Ibrahim y Esla. Si han leído bien, el título lo dice todo. Halil e Ibrahim y Esla vuelven, ¿la reconciliación es posible? Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de sus historias, y la pregunta que todos nos hacemos es si estos personajes icónicos podrán encontrar el camino de regreso, si los puentes rotos pueden ser reconstruidos y si el amor, la amistad o incluso la familia pueden prevalecer sobre los conflictos pasados. Este vídeo es para explorar todas esas posibilidades, para desgranar las complejidades de sus relaciones y para especular sobre lo que el futuro podría depararles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres nuevo por aquí o aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des ese botón de suscribir que ves ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te encanta y a ti te mantiene al día de todas nuestras novedades. Gracias de antemano. Bueno, vayamos al grano. La historia de Halil, Ibrahim y Esla está llena de giros dramáticos, de momentos de gran alegría y de profunda tristeza. Hemos visto cómo sus vidas se han entrelazado de formas complejas y a menudo dolorosas. Las traiciones, los malentendidos, las decisiones equivocadas, todo ha jugado un papel en separarlos o ponerlos en conflicto. Pero lo que nos trae aquí hoy es la esperanza. Esa chispa de esperanza que nos hace pensar, ¿y si fuera posible? ¿Y si pudieran dejar atrás el pasado y encontrar una manera de reconectar? Es una pregunta que resuena con muchos de nosotros porque en la vida real, todos hemos experimentado o presenciado situaciones donde la reconciliación parece imposible, pero al final, con tiempo, esfuerzo y perdón, se logra. Pensemos en Halil. A menudo lo hemos visto como un personaje con un fuerte sentido de la justicia, pero también con un temperamento que lo ha llevado a cometer errores. Sus acciones, a veces impulsivas, han tenido consecuencias significativas en su relación con Ibrahim y, por supuesto, con Esla. ¿Ha aprendido de esos errores? ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad por el daño causado? La clave de cualquier reconciliación, como sabemos, es el arrepentimiento genuino y la voluntad de cambiar. Si Halil puede demostrar una evolución en su carácter, si puede mostrar humildad y un deseo sincero de reparar lo que se ha roto, entonces sí, una puerta podría empezar a abrirse. Su perspectiva sobre sus acciones pasadas será fundamental. ¿Se ve a sí mismo como la víctima o reconoce su parte de culpa? Y luego está Ibrahim. Su historia es igualmente fascinante, a menudo marcada por la lealtad y el sacrificio, pero también por la frustración y el dolor de sentirse traicionado o incomprendido. La relación entre Ibrahim y Halil, en particular, ha sido un torbellino de altibajos. Han sido hermanos, amigos y, en ciertos momentos, rivales. La naturaleza de esa relación es tan profunda que romperla por completo es difícil. Si Ibrahim puede encontrar dentro de sí la capacidad de perdonar, o al menos de comprender las circunstancias que llevaron a Halil a actuar como lo hizo, la reconciliación podría ser una posibilidad. A veces el orgullo es el mayor obstáculo. Si Ibrahim puede dejar a un lado su orgullo y ver el valor de la conexión que alguna vez compartieron, podría ser un paso gigante. Y no podemos olvidar a Esla. Su papel ha sido crucial, a menudo actuando como un punto de conexión o en otros momentos como la fuente de conflicto. Su relación con ambos hombres ha sido compleja y ha estado sujeta a muchas presiones externas e internas. Esla, con su fortaleza y su perspicacia, podría ser la clave para tender puentes. Si ella está dispuesta a escuchar, a ver si hay un cambio real en Halil e Ibrahim, y si ambos están dispuestos a priorizar su bienestar y el de sus seres queridos, ella podría ser la catalizadora de la paz. Su perspectiva como observadora y participante activa en sus vidas es invaluable. ¿Qué necesita Esla para sanar y avanzar? ¿Qué rol está dispuesta a jugar para que esto suceda? La pregunta de si la reconciliación es posible no es solo sobre si ellos quieren, sino también sobre si están dispuestos a hacer el trabajo duro que implica. La reconciliación raramente es un evento único, es un proceso continuo. Implica comunicación abierta, paciencia, empatía y, sobre todo, perdón. Y el perdón no significa olvidar, sino elegir liberar el resentimiento y el dolor. Podríamos imaginar diferentes escenarios para esta reconciliación. Quizás un evento catalizador, una crisis o una celebración que los obligue a reunirse y a confrontar sus sentimientos. O tal vez un proceso más gradual,
donde los encuentros fortuitos o las interacciones forzadas les den la oportunidad de empezar a hablar, de escucharse mutuamente, de redescubrir los lazos que alguna vez los unieron. También es importante considerar qué significa la reconciliación para cada uno de ellos y para su relación. ¿Buscan volver a ser los amigos inseparables que fueron? ¿Buscan reconstruir una familia unida? O quizás la reconciliación toma una forma diferente, una que no implica necesariamente la intimidad del pasado, pero sí un respeto mutuo y la ausencia de hostilidad. A veces la mejor forma de reconciliarse es aceptar que las cosas han cambiado y que la relación que existía antes ya no es posible, pero aún así, encontrar una manera de coexistir pacíficamente y con un grado de afecto. La capacidad de perdonar es una fortaleza, no una debilidad. Y el perdón no se trata de excusar el mal comportamiento, sino de liberarse del peso emocional que trae el resentimiento. Para Halil, Ibrahim y Esla, perdonarse mutuamente y sobre todo perdonarse a sí mismos por las heridas infligidas, podría ser el primer y más importante paso hacia la sanación y la reconexión. Podríamos pensar en sus motivaciones. ¿Qué los impulsa a buscar la reconciliación? ¿Es el deseo de paz interior? ¿La nostalgia por los buenos tiempos? ¿La preocupación por el futuro y por las personas que aman y que podrían verse afectadas por sus conflictos? Identificar estas motivaciones puede arrojar luz sobre la viabilidad de una reconciliación. Si sus motivaciones son egoístas, la reconciliación probablemente será superficial y temporal. Pero si sus motivaciones son genuinas, basadas en el amor, el respeto y el deseo de un futuro mejor, entonces la esperanza es mucho mayor. Es un camino largo y lleno de obstáculos, pero la posibilidad está ahí. Hemos visto a estos personajes superar grandes adversidades antes. Han demostrado resiliencia, fuerza y en muchos momentos un profundo amor y lealtad. Si pueden canalizar esas cualidades ahora, si pueden encontrar el coraje para ser vulnerables, para comunicarse honestamente y para ofrecer y aceptar el perdón, entonces sí, la reconciliación entre Halil, Ibrahim y Esla no solo es posible, sino que podría ser una historia de esperanza y redención para todos nosotros. En resumen, hemos explorado las complejidades de las relaciones entre Halil, Ibrahim y Esla. Hemos analizado los posibles obstáculos para su reconciliación, como el orgullo, el resentimiento y los errores del pasado. Pero también hemos puesto énfasis en los factores que podrían facilitar esta reconciliación: el arrepentimiento genuino, la voluntad de perdonar, la comunicación abierta y el deseo de sanar. Hemos considerado que la reconciliación es un proceso, no un evento, y que puede tomar muchas formas diferentes. En última instancia, la posibilidad de que Halil, Ibrahim y Esla vuelvan a conectarse depende de su capacidad para superar sus diferencias, para aprender de sus errores y para priorizar el amor y el respeto mutuo. La esperanza está en el aire, y solo el tiempo y sus acciones futuras nos dirán si esta esperada reconciliación se hará realidad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Me ha encantado desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reconciliación entre Halil, Ibrahim y Esla es realmente posible? ¿Qué pasos creen que deberían seguir para lograrla? Por favor, compartan todas sus ideas y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Adoro leer sus puntos de vista y siempre aprendo mucho de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.